En Uruguay, los ingresos de los padres determinan fuertemente las posibilidades de desarrollo de sus hijos, particularmente si sus ingresos son muy altos o muy bajos. Esa es una de las conclusiones del estudio Movilidad Intergeneracional de Ingresos en Uruguay, publicado en el más reciente cuaderno sobre desarrollo humano de la serie Futuro en Foco, que edita el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, aquí en Uruguay. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿por qué se da este fenómeno de tener tanto condicionamiento, ¿no?, en los ingresos a partir de los ingresos de los padres? ¿Cómo se lo podría combatir? ¿Qué políticas públicas se deberían establecer para cambiar esta situación y por qué debería cambiarse? Vamos a conversar sobre este estudio en particular con el doctor en Economía Martín Leites, que es profesor adjunto del Instituto de Economía de la Universidad de la República y uno de los autores justamente del estudio. Martín, ¿qué tal? Buen día, bienvenido. Buen día, Romina. Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Me hacías la aclaración fuera de micrófono que sos un apasionado de estos temas. Sí, tal cual. Venís de hace mucho tiempo estudiando este tipo de cuestiones. Bueno, me abracé a la economía como disciplina, hice la carrera en la facultad. Tuve la suerte de ser tutoriado por Andrea Vigorito, que en estos temas en Uruguay es una referencia. Realicé mis estudios de doctorado en Barcelona, en la Universidad Autónoma de Barcelona, y a mi regreso me puse a trabajar junto a otros colegas en un equipo de investigación, que es el equipo de desigualdad y pobreza, que trata de abordar de manera sistemática los problemas de distribución del ingreso para el Uruguay y aportar a su comprensión y al mejor diseño de políticas, ¿verdad? Uh-huh. Te empiezo preguntando por algo muy simple, quizás por definir qué es la movilidad intergeneracional de ingresos, porque hablar de movilidad social es más común, ¿no? Si una persona en su vida puede subir o bajar de clase social o si la cosa es más estática. Acá está en juego lo familiar, ¿no? Ustedes incorporan ese aspecto. Sí. Digamos que la manera más intuitiva de explicar este problema o este tema de estudio es que nos imaginemos un edificio, ¿sí?, de 10 pisos. Es bien gráfico, lo usan muy bien ustedes en el estudio. Bueno, ¿no? muchas gracias. En realidad se lo tomamos a Schumpeter y a otros estudios que también utilizan este ejemplo. Ponemos un ejemplo de 10 pisos, donde en el primer piso están aquellos hogares o aquellas familias con menores ingresos, y en el piso 10 están aquellos de mayores ingresos. Entonces, imagínense que en un primer edificio está la generación de los padres, de nuestros padres, y en un segundo edificio está la generación de los hijos. La movilidad intergeneracional lo que trata de explorar y medir y comprender es cómo son los movimientos de un edificio hacia otro. Es decir, si yo nací en el primer piso, en los hogares de menores ingresos, ¿tengo chances de subir en mi generación al piso 10? Si eso sucediera, lo que podríamos afirmar es que la movilidad intergeneracional es alta y que mi desempeño en la economía, el desarrollo de mi vida y de mis ingresos no fue condicionado por mis padres, por mi hogar de partida, por mi lugar de origen, ¿verdad? Y eso es lo que trata de analizar la movilidad intergeneracional, que como tú bien decías, se diferencia de los estudios que muchas veces vemos, que son como fotografías de lo que sucede. Cuando hablamos del índice de Gini o de la desigualdad, en realidad lo que estamos viendo es lo que pasa en un edificio. Bien. ¿Cuáles son las distancias entre el que está en el piso más alto y en el piso más bajo? Esto incorpora un factor dinámico, como bien decías. Un edificio y el otro. ¿Cómo se mueve un edificio al otro? Y además estamos hablando... ¿Cómo se da esa mudanza? ¿Cómo se da esa mudanza? Y en particular es interesante saber si todos tienen las mismas oportunidades de moverse y si nos movemos a las mismas velocidades. Y un poco que el trabajo, que intentamos aplicarlo para Uruguay, pero se han realizado muchos estudios en otros lugares, lo que trata de medir es eso, que tiene como dos componentes. Un componente es tratar de comprender cómo se da la distribución de los recursos, pero también cómo se da la asignación de los recursos. Porque imaginémonos que jóvenes muy talentosos nacen en el primer piso y nacer en el primer piso los condiciona. Y eso hace de que queden sentenciados a, en su generación siguiente, no ascender, no moverse. Eso es malo para estos jóvenes. Uno podría decir de que además es injusto, dependiendo del enfoque donde uno se pare, con el lente que lo mire, pero además uno podría decir que eso es ineficiente. Nos hace
una sociedad menos rica a todos, porque estamos perdiendo jóvenes talentosos que podrían aportar. Y un poco que el desafío o el granito de arena que intentamos hacer con este estudio es aportar evidencia para Uruguay sobre este aspecto. Ese es un aspecto no menor que señalaste, ¿no? No es solo un tema de justicia social, sino que también va a un enfoque de eficiencia de la economía. O sea, la falta de igualdad o la desigualdad en este caso en los ingresos intergeneracionales determina eso, que se pierdan recursos en el camino, que un país sea un poquito más pobre porque no puede aprovechar a esos que quedan más rezagados. Bueno, hay una relación bastante clara. Algunos de los países más ricos, como son los escandinavos, son los que tienen menores niveles de desigualdad y mayores niveles de movilidad intergeneracional. Es decir, cuando hablamos mayores niveles de movilidad intergeneracional, uno podría decir que indirectamente está hablando de que los jóvenes que nacen o los niños que nacen tienen más o menos las mismas oportunidades. Uh-huh. Lo cual no es menor, porque el hecho de tener el campo de juego nivelado permite que los recursos se asignen de mejor manera. Y me parece que muchas veces en el debate público y también de política económica, el combate a la desigualdad o a la pobreza se lo pone en contraposición a ganancias de eficiencia. Bueno, hay muchos estudios que plantean de que eso no es así y hay algunos casos donde podríamos movernos en un círculo virtuoso donde disminuir la desigualdad mejora la movilidad intergeneracional y además genera ganancias de eficiencia, es decir, incremento para la torta. El punto es identificar cuáles son los canales que explican esa situación, que podrían hablar de trampas de baja movilidad. Sí, capaz que ahí me pongo a pensar en el concepto como tal. Quizás todos estemos de acuerdo, ¿no? Las diferencias pueden venir en el cómo lograr esa mayor igualdad. Es por ahí que se da en general la discusión. La discusión se plantea de que acá me parece que es muy importante y muy gráfico un mensaje que dice un premio Nobel reciente de Economía, que es Stiglitz, él mismo, que dice, una de las principales decisiones que tenemos para que nos vaya bien en la vida es elegir qué padres queremos. Detrás de eso, evidentemente, está hablando de cómo son las características de la crianza, el conjunto de activos que tienen esos padres, pero también el contexto donde se mueven esos padres. Eso resume mucho. El punto es que, a ciencia cierta, ninguno de nosotros elegimos en qué hogar nacemos. Y por lo tanto, uno podría plantearse si el hecho de que nacer en un hogar más rico condiciona el éxito y genera desigualdades a futuro, si esas desigualdades no deberían ser compensadas. En realidad, en el debate público, incluso en Uruguay, es bastante usual decir, nivelemos el campo de juego, generemos igualdad de oportunidades, por lo menos en el plano discursivo. Después, como tú dices bien, Romina, hay como distintas nociones de lo que es igualdad de oportunidades y el aterrizaje a políticas muchas veces difiere. Vayamos a algún aspecto más para seguir, digamos, bajándolo a tierra en por qué es importante tener un estudio de este tipo. Ustedes señalan, bueno, también dentro de los motivos, dice en el prólogo del estudio, dice primero porque desde un punto de vista normativo es deseable que el éxito material de una generación no dependa de lo que hizo o no su ascendencia, ¿no? Y segundo, la identificación de los mecanismos por lo que la movilidad social toma forma es un insumo clave en el diseño de política pública, ¿no? Así que esto lo que busca también es generar el debate, ¿no? Que se instale el debate y tener más elementos para poder diseñar entonces políticas públicas que contribuyan a esta mejora en la desigualdad. Sí, bueno, un primer punto es que la movilidad intergeneracional tiene una cuestión como muy intuitiva y a su vez relacionada con nociones de justicia, en particular con este enfoque de igualdad de oportunidades. El ejemplo del edificio era bastante gráfico. Entonces, digamos que para el diseño de política, si el hacedor de política se para en necesitamos
nivelar el campo de juego, tener información sobre los niveles de movilidad resulta una pieza clave. En Uruguay no teníamos evidencia contundente sobre este aspecto, sí había algunos estudios previos sobre movilidad intergeneracional educativa, pero no de ingresos. Bueno, eso es un punto importante. A ver, esto es una novedad entonces en esa materia, ¿no? De cómo lo hicieron, y no debe haber sido fácil de medir, ¿no? De hecho, expliquemos eso, la metodología que usaron, en qué se basaron, porque tienen que medir ingresos de 2 generaciones y por un periodo de tiempo sí. largo, ¿no? Bueno, no es menor de que nosotros tenemos que tener una versión de los ingresos de los padres y una versión de los ingresos de los hijos en una etapa donde ellos estén plenamente insertos en el mercado de trabajo. Es decir, no sirve agarrar padres que ya se jubilaron o hijos que recién estén ingresando al mercado de trabajo, porque eso no sería un fiel indicador de cuál va a ser su trayectoria de ingresos a futuro. En segundo lugar, lo que necesitamos es que la información de los padres y hijos esté vinculada, lo cual no es menor. Para que tengan un ejemplo, en Uruguay, que tenemos unas encuestas continuas de hogares que son muy reconocidas y por lo menos para lo que es en contexto de América Latina, y que tiene una cobertura muy amplia, nosotros la única manera que podemos contar con información de padres y hijos es si los hijos viven con los padres. Entonces, eso hasta ahora no lo teníamos. Ahí fue muy importante, y acá quiero reconocer en particular al Centro de Estudios Fiscales y también al Programa Naciones Unidas para el Desarrollo y también al equipo técnico del Banco de Previsión Social y de la DGI, que hicieron un aporte muy importante para conseguir información de los registros administrativos de la DGI y vincular con la información del BPS a padres y hijos. Eso nos permitió construir el edificio de la generación de los padres y el edificio de la generación de los hijos. Y a partir de ahí intentamos utilizar algunos indicadores que, como todo indicador, siempre hace que perdamos un poco de información, pero nos permite tener una primera aproximación de cómo es la movilidad. A ver, pero hay un primer aspecto, sí, mencionaste el BPS y la DGI, supongo estamos contemplando ingresos formales. ¿Qué pasa con lo informal? Bueno, ¿No distorsiona eso la medición de la desigualdad que podés tener si no contemplás ese aspecto? Nuestro estudio provee una muy buena medición para aquellas familias que tienen un vínculo más estable con el sector formal. Nos perdemos aquellas familias cuyo padre o cuyos padres, padre o madre, o hijos, no tuvieron una cotización en el periodo que estamos analizando. Eso es un problema que tenemos. Acá es un problema que tiene Uruguay. Básicamente toda la literatura internacional sobre movilidad intergeneracional usa registros administrativos. Uruguay tiene una muy buena noticia, que los registros administrativos, gracias al esfuerzo de las instituciones que recién mencioné y al esfuerzo del Instituto de Economía, tienen muy buenos registros administrativos, lo cual nos hace de que podemos hacer estudios parecidos a los que se hacen en los países desarrollados, con la diferencia de que acá tenemos un problema que en los países desarrollados no existen y muy típico de los países en vía de desarrollo, que es la informalidad. Nosotros, en el informe lo que decimos es que nuestra medición de movilidad intergeneracional ofrece como un umbral inferior, porque nos estamos perdiendo lo que pasa en la cola baja de la distribución, es decir, donde se concentran los informales, lo cual nosotros, si contáramos con esos ingresos, que con registros administrativos es imposible, seguramente nuestra medición promedio se elevaría. Lo que sí encontramos, y estos datos fueron muy constructivos para eso, es que la probabilidad de que un hijo tenga un empleo estable en el sector formal también está condicionado porque los padres tengan un empleo estable en el sector formal. Es decir, si nosotros vemos el número de cotizaciones que tienen los padres, tiene una asociación, una correlación positiva, muy significativa con el número de cotizaciones que tienen los hijos. Ahí ya estamos entrando en más detalles de las conclusiones a las que llegan, ¿no? Entonces eso, la formalidad, el vínculo del mercado de trabajo del padre y del hijo tiene una relación que es, si el padre estuvo vinculado formalmente, es más probable que el hijo lo esté. Sí. Eso puede ser positivo. Sí, hay dos cosas. La primera es que en la economía uruguaya hay una tendencia al crecimiento de la formalización. Eso estamos, bueno,
prepandemia, digamos, teníamos niveles de formalización que eran históricamente altos para lo que era la serie en Uruguay. Lo cual, ese es un primer dato relevante. El segundo dato relevante es que nosotros eso lo confirmamos con nuestros datos y de hecho, algunos jóvenes o hijos que nacen en hogares cuyos padres no tuvieron cotizaciones, en realidad están en el sector formal. Y encontramos como esa tendencia a que las nuevas generaciones tienen una participación creciente en la formalidad. Sin embargo, lo que sí es un problema y es un desafío es el hecho de que tengamos esa asociación positiva, porque de alguna manera si se da esta relación de que padres que tienen un vínculo muy débil con el sector formal se lo trasladan a los hijos, fíjense que estamos hablando de causas y efectos que son de muy largo plazo, que no se solucionan con intervenciones que vayan a fluctuaciones de la economía, porque es un traslado de una generación a otra. Y entonces hay que tratar de entender por qué se hace ese proceso, ¿se entiende? Vuelvo un poquito para atrás cuando hablábamos de por qué estudiar un tema como este. Dos consideraciones. Un aspecto que ustedes mencionan es, acá en Uruguay se ha mejorado mucho y se ha logrado bajar con los años los niveles de pobreza, ¿no? Más allá de algunas variaciones más recientes, en general venimos descendiendo los niveles de pobreza, con una mejora en los niveles de pobreza. Y ustedes dicen, bueno, es momento como de dar un salto más y no solo quedarnos en la pobreza como tal, sino en la desigualdad. Empezar a poner más el ojo en la desigualdad como fenómeno social. Sí. Bueno, el punto es que hay sobre eso dos cosas. El primero es que el crecimiento económico en algunos contextos se convierte en una tierra fértil para reducir la pobreza, aunque esto no siempre es así. Hemos tenido en Uruguay periodos donde la economía ha crecido y la pobreza también ha crecido. Ese dinamismo en la economía que muchas veces se derrama y permite que los hogares más pobres mejoren sus ingresos y salgan de esa situación de privación, muchas veces está acompañado por incrementos de la desigualdad. De hecho, en la literatura internacional se plantea, bueno, las economías de mercado son muy buenas para crecer, el comercio ha estimulado las tasas de crecimiento, eso ha permitido que mejoren los niveles de vida, en particular de aquellos que estaban en situaciones más desventajosas, pero eso es una buena noticia. La mala noticia es que ha incrementado notablemente los niveles de desigualdad. Y en ese sentido, el estudio ahí hace una contribución, porque imaginémonos que medimos la desigualdad en un momento del tiempo. ¿Sí? Y la desigualdad es consecuencia de shock que tuvo la economía, que alguno quedó desempleado, que otro sacó la lotería, que alguno consiguió un mejor trabajo, y eso explica que todos tengamos distintos ingresos, ¿sí? Si uno quisiera trabajar sobre esos aspectos de cómo mitigar la desigualdad, tendría que utilizar instrumentos que son muy distintos a una situación donde la desigualdad se explica por el hogar donde naciste. ¿Se entiende? Se entiende. El hecho de mirar la movilidad intergeneracional nos explica comprender la desigualdad de largo plazo. Y esto tiene consecuencias muy significativas, tanto para el desempeño de la economía y la mejor asignación de los recursos, como para la calidad de las instituciones. A modo de ejemplo, hay estudios que plantean de que el hecho de que el 1% más rico haya incrementado su distancia en relación al resto, y además que ese 1% más rico se traslada de familia en familia como si fuera una dinastía, también podría tener implicancias en la calidad de las instituciones, por ejemplo, en la democracia, porque claramente significa una concentración económica del poder económico que tiene otras implicancias. Entonces, como vemos, la movilidad tiene como muchas aristas. Vamos a algunos de los resultados que ustedes marcan. Ya adelantábamos uno, ¿no? El vínculo con el mercado laboral. Después, hablando de números más concretos, se señala, uno de los hallazgos es que
1/4 de la posición de los hijos es explicada por el ingreso de los padres. ¿Podemos profundizar un poquito en eso? Bueno, la intuición es nuevamente, si me permiten, es mirar el edificio. Lo que estamos diciendo es que si un padre cambia de posición un piso, ¿sí? O cambia 10 pisos, el hijo, solo por esa situación del padre, el mismo hijo con las mismas características que tomó más o menos las mismas decisiones, automáticamente se incrementa en 3 pisos, más o menos, la posición de su hijo en la generación siguiente, ¿sí? Esto es un promedio. Es cómo se da el movimiento promedio entre los dos edificios. Pero ustedes vieron que hay algunas diferencias, ¿no? Eso sea, mismo. entre los que están en el piso 1 y en el piso 10, en el edificio de los padres, tampoco se comporta igual que el resto de los pisos, que el piso 4, que el piso 5, por ejemplo, Exactamente. ¿no? Es decir, si uno ve este 0,3, que resume la movilidad intergeneracional de familias que tienen un vínculo estable con el sector formal, ese 0,3 es como que resume lo que sucede en la cola media y baja de la distribución, ¿sí? Digamos que entre lo que sería el piso 1 al 8, o sobre todo del 2 al 8, hay bastante movilidad. ¿Sí? También moverse en esos pisos es más fácil. Es más fácil porque los escalones son, Romina, como decís, son más cerquitos uno del otro. Lo que nosotros encontramos es que si ponemos la lupa en lo que sucede en la cola alta de la distribución, es que el condicionamiento es mucho más alto. ¿Qué es lo que quiere decir eso? De que para un joven que nació en un hogar del piso 2 o el piso 1, la chance de subir al piso 10 es sustantivamente más baja. Y a su vez, los hijos de los que nacieron en el piso 10 tienen una chance desproporcionalmente alta de mantenerse en esa posición, ¿sí? Y eso, lo que nosotros ahí planteamos es que ese beta promedio, fue un término, es la deformación que tenemos los economistas. Pido disculpas a la audiencia y a ti, Romina. Ese indicador promedio, lo que nos dice es un buen resumen, pero esconde diferencias en los distintos lugares. En particular, existe una persistencia mucho más alta en los pisos más altos, ¿sí? Y existe una persistencia algo más alta en el piso más bajo. Es decir, el condicionamiento del lugar que naciste se confirma, pero a su vez hay una desigualdad, y es que el condicionamiento opera de manera diferencial en función de en qué lugar estaban tus padres. ¿Sí? No sé si se entendió con esa metáfora. A ver, si lo ponemos en ejemplos prácticos. Si estás en el piso 1 si tus padres, y cuando nacés estás en el piso 1, hacemos la mudanza al otro edificio, es muy difícil, tenés alta chance de seguir en el 1. De seguir en el 1. Muy bajas chances de subir al 10. Exacto. Si estás entre el piso 2 y 8 o 9, ahí digamos que existe una movilidad relativamente alta para lo que son los estudios previos. Y si estás en el 10, casi seguro que te mantenés en el 10. Sí, y bajas chances de bajar. Visto así, parece una cosa como natural. Lo otro es que para los hogares que nacen del piso 9 al 1, para los hijos que nacen en el piso 1 al 9, es muy baja la chance, o es relativamente baja la chance, de que sus hijos suban al 10. ¿Sí? Porque justamente eso es como la consecuencia de que mantenerse en el 10 está muy condicionado por el lugar que naciste. Dijimos algo al pasar, pero el estudio, lo que como hallazgo general, cuando hacemos el promedio, es que la movilidad intergeneracional en Uruguay es baja. En relación eso al mundo, comentaste algo de los países escandinavos, ¿no? Por ejemplo, y cómo nos compara cómo se compara con el resto de la región, cómo se compara con los países europeos. ¿Qué podemos decir de eso? Nosotros somos súper cautos con esto de compararnos. ¿Por qué? Porque en los países en vías de desarrollo
no cuentan con estos registros administrativos. Nosotros estamos muy felices de contar con esta información porque nos permite comprender mejor este tema, nos abre el desafío de con quién comparamos, porque uno lo primero que quiere ver es compararse con alguien parecido. El tema es que eso en nuestro contexto no lo tenemos y lo que hacemos es mirarnos con países desarrollados que son los que han medido la movilidad intergeneracional usando estos registros administrativos. Con un problema, y es que nosotros tenemos el sector informal y en Estados Unidos y en los países escandinavos eso no está presente. Entonces, si nosotros, haciendo las salvedades de las comparaciones, de que no es estrictamente comparable, porque a nosotros nos falta el segmento más pobre de la distribución, los países escandinavos tienen una elasticidad intergeneracional menor a 0,20, ¿sí? Que son los países más móviles del mundo. Y los estudios para Estados Unidos que utilizan, hay muchísimos estudios para Estados Unidos, tomo como referencia una serie de estudios que hizo Chetty, que es un académico de Estados Unidos y que utiliza, nosotros seguimos la metodología de él para generar nuestros datos, le da que la elasticidad es mayor a 0,3. En nuestro caso el promedio da 0,27, es decir, estamos más cerca de Estados Unidos. Uno podría decir, es una buena noticia. Bueno, en realidad Estados Unidos es de los países de altos ingresos, de los países desarrollados que tienen menor movilidad intergeneracional. De hecho, cuando Chetty hace este estudio, abre una pregunta muy provocadora. ¿Estados Unidos sigue siendo la tierra de oportunidades? Y lo que él concluye con sus datos es que en realidad Estados Unidos tiene una movilidad intergeneracional relativamente baja en promedio, y a su vez que entre los condados y los estados de Estados Unidos existe una heterogeneidad muy, muy grande. Hablando, ya que señalabas esa pregunta, entonces, ¿qué podemos decir de Uruguay sobre tierra de oportunidades? Bueno, nosotros allí en nuestro estudio, si consideramos las oportunidades como el condicionamiento de nuestro lugar de partida, nosotros encontramos de que el hogar donde nacemos tiene un rol significativo para explicar las trayectorias futuras. No determina todo. Eso está bien claro. Lo segundo es que el grado en que determina el hogar de partida sí está muy condicionado por el lugar que ocupan los padres en la distribución. Entonces ahí sí se genera como una desnivelación del campo de juego. Porque si bien existen oportunidades de movilidad, en algunos pisos del edificio es como más pegajoso. Es más difícil subir si estás en el primer piso, ¿no? Lo cual habla de que esos hogares tienen menores oportunidades, y también es más difícil acceder al piso 10. ¿Y cómo hay que leer esos datos? A ver, cortando un poco grueso, uno podría decir, bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Que la pobreza es hereditaria en Uruguay? Digamos que no deberíamos descartar de que el lugar de partida, el hogar en el que nacemos, tiene un peso súper importante para explicar situaciones de bajos ingresos, ¿sí? Prefiero hablar de bajos ingresos y no de pobreza. Eso podría decirte que muchos niños del Uruguay, cuando nacen, tienen ciertamente menos chance de salir de la pobreza. Recordemos algunos datos. A ver, el año pasado el INE informó que el 17% de los niños de 6 años o menos está por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Sí, eso, a ver, si bien, como vos decías hace un ratito, la pobreza en Uruguay ha venido disminuyendo de manera persistente, sigue siendo un problema que se concentra en algunas poblaciones, en particular en los niños. Esto ya sucedía a inicios del 2000, y se ha revertido la pobreza en los niños, pero es la población donde existe una mayor proporción de pobres. Claro, ahí estamos viendo la fotografía. No quiere decir de que sean las mismas familias. Con este estudio lo que estamos viendo es que hay una tendencia a que haya un proceso de transmisión intergeneracional, que haya cierto proceso hereditario. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos conversando de por qué entienden que se da esta baja movilidad y también qué proponen justamente para aumentar esa movilidad intergeneracional. Esta mañana aquí en Perspectiva estamos hablando de movilidad social intergeneracional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno,
cuánto determinan los ingresos de los padres las posibilidades de desarrollo de los hijos. Según un estudio publicado por el PNUD, esta movilidad en Uruguay es baja, sobre todo entre los deciles de mayores ingresos y los de menores ingresos. Sobre esto es que estamos conversando con el doctor en economía, Martín Leites, uno de los autores del estudio. Martín, explicábamos en el primer bloque, bueno, la importancia de por qué se hace el estudio, los principales hallazgos. Vayamos ahora a el por qué. ¿A qué se debe esto de esta baja movilidad intergeneracional en Uruguay? Ustedes ensayan alguna explicación, ¿no? Sí, bueno, la pregunta del por qué es un tema que lo queremos seguir investigando. Esto fue un primer pantallazo que nos da una idea de la magnitud de la movilidad intergeneracional en Uruguay. Esto fue muy demandante en información y nos abre ahora el desafío de tratar de explicar los canales que explican la movilidad. Con la información, el alcance de ese estudio no llegó a dar una respuesta cerrada y en realidad lo que intenta hacer es abrir una agenda de investigación sobre este punto. No obstante, intentamos establecer algunas hipótesis de trabajo que no son abordadas con la evidencia que tenemos. Un primer elemento es decir, bueno, ¿por qué la persistencia de la movilidad intergeneracional es más alta en la cola baja de la distribución? Es decir, ¿por qué podría existir un proceso de herencia de bajos ingresos? Y ahí como que las hipótesis están asociadas a la inversión en primera infancia, de que los hogares enfrenten algún tipo de restricciones, tanto en diversos activos, en niveles de ingreso, y eso condicione el desarrollo pleno de esos niños, que luego tienen un peor desempeño en su escolarización, en su educación formal, y también enfrentan un trabajo con relativamente, un mercado de trabajo con relativamente desventaja. Por poner un ejemplo aún más práctico, recién decíamos de que los padres que tienen un menor vínculo con el sector informal tienden a tener hijos con un menor contacto con el sector informal, ¿verdad? Sin que el hijo haya decidido nada. Es una cosa que, porque nací en ese hogar y sí, el hogar de partida tiene esas características. Bueno, existen estudios que plantean de que si tu primer empleo fue en el sector informal, las chances de que a futuro tengas un empleo más estable en el sector formal y de mayores ingresos se reducen notoriamente. Entonces, bueno, ahí tenemos como otro potencial canal explicativo de por qué hay persistencia en la cola baja de la distribución. Evidentemente, un tema de discusión es no el acceso a la educación, porque... Bueno, hay oyentes que preguntan eso, ¿cómo juega el tema del nivel educativo de los padres? Bueno, nosotros... ¿Y si hay diferencia entre el nivel educativo de padre y madre? Nosotros en esta base de datos no tenemos las variables educativas de los padres y las madres. Sí encontramos de que desde hace... en otros trabajos que la movilidad intergeneracional de educación, es decir, en qué medida la educación de los padres determina la educación de los hijos, posiciona a Uruguay en un lugar intermedio en América Latina, ¿sí? Intermedio en el mundo, y relativamente alto en América Latina, y existe evidencia de que los padres más educados tienen hijos con mayor nivel de educación formal. Nosotros esto acá no lo podemos ver. Lo que sí tratamos de discutir es que si bien no parece haber problemas de acceso, sí existe evidencia que plantea que existe cierta heterogeneidad en cuanto a la calidad del acceso, tanto en la discusión público-privada como al interior de la educación pública. Y eso podría ser un factor que explique la persistencia en la cola baja de la distribución. Por otro lado, en la cola alta de la distribución, nosotros encontramos que existe una fuerte persistencia. A su vez, nosotros medimos la persistencia de ingresos laborales y la persistencia de ingresos totales. Los ingresos totales incluyen los ingresos de capital. Y esos, sistemáticamente, la persistencia es más alta en los ingresos totales, lo cual está hablando de que podría estar jugando los ingresos de capital como un factor que explica la mayor persistencia entre generaciones, es decir, la menor movilidad, y eso estaría jugando en la cola alta de la distribución. Bien, bien. Estaba mirando a ver si hay otros mensajes, pero en todo caso volvemos sobre ellos después. Hay varios que van por el lado de la educación, ¿no?
Hay varios que van por ahí. Voy a otro aspecto. Luego de hacer el estudio, en el relevamiento, ustedes señalan, dejan en los comentarios finales, por lo menos, plantean que las conclusiones deberían revitalizar la discusión sobre políticas redistributivas y señalan que para ustedes el debate debería incluir un impuesto a las herencias, ¿no? ¿Podemos profundizar en eso? ¿Por qué entienden que esa debe ser una herramienta a la que se deba acudir a la hora de ver qué se puede hacer para solucionar este tema o para mejorar este tema? Bien, tu pregunta tiene dos partes. Voy a dejar lo de las herencias para la segunda parte, pero vos recién comentabas esto de las oportunidades de movilidad y el papel que tiene la educación. Este tipo de discusiones en el debate público está presente en Uruguay y está presente en otros países, ¿no? Recién hacíamos referencia a Estados Unidos, la tierra de oportunidades. Muchas veces en el imaginario colectivo, bueno, si uno se educa, se esfuerza, va a tener sus retornos, va a tener sus frutos. Digamos que los resultados de nuestro estudio al menos cuestionan que eso sea así. En ese sentido, está bueno tener buenas mediciones de esto y aportar a la discusión y a la reflexión. Porque claramente es muy distinto la evaluación de la pobreza o de la desigualdad en general cuando el origen viene por circunstancias por las cuales no somos responsables. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, está muy bueno que se haya podido hacer el cuaderno y que nos hayas invitado a compartir con la audiencia esos temas. Es como el hablar de movilidad intergeneracional baja, ¿es como un argumento contra la meritocracia? Como que a la hora de definir tus ingresos, bueno, pueden terminar siendo más importante cuanto más ganan tus padres que tus propios méritos. ¿Cómo juega es el factor méritos y la meritocracia como tal, entonces, a lo que están planteando? Bueno, es que el punto es que nosotros deberíamos de primero tener una idea del peso que tiene el origen para después ir a lo demás. Claro, uno tiene la tendencia a, cuando tiene un buen resultado, a hacerse responsable. Esto me pasó porque yo tomé buenas decisiones. Existe mucha literatura de que eso no es así y de que... Sí, ustedes van hay quien puede esforzarse mucho y tener mucho mérito, pero viene con una mochila atrás muy pesada. Que es muy pesada y que lo hace que se vaya para atrás, ¿no? Digamos, que se vaya cayendo. Pero incluso la valoración del esfuerzo como un atributo también es una cosa, es un aspecto como cultural que se aprende y es difícil, digamos, en un hogar donde nacen circunstancias, un hijo que nace en circunstancias muy desfavorables, poder decir de que si se educa, sí o sí va a poder salir de esa situación, porque después juegan un montón de efectos, como puede ser la discriminación. Sí, en las decisiones a lo largo de toda su vida, ¿no? Totalmente. Entonces, el sembrar en el debate de que la desigualdad puede tener efectos no deseados desde el punto de vista económico y, a su vez, tener implicancias en términos de justicia que son malas y dicen mucho de cómo somos como sociedad, nos parece que es una contribución del cuaderno. Ahí estamos abiertos al debate y a compartir tanto con la sociedad civil como con otros académicos, obviamente. En relación al segundo aspecto, y es, en realidad no estamos inventando nada nuevo cuando decimos un impuesto a la herencia. Nosotros lo que estamos viendo es que los hijos que nacen en hogares del top 1%, es decir, del lugar más rico de la distribución, el 1% más rico, tienen chances súper altas de mantenerse en esa posición. Lo cual nos está diciendo que el campo de juego no está nivelado, porque tiene varias veces más de chances que un hijo que nació en un hogar de menores recursos. Si la preocupación nuestra es nivelar el campo de juego, si nosotros creemos que el Uruguay debería ser una sociedad donde todos tengamos oportunidades de crecer y desarrollarnos, se fundamenta desde el punto de vista de la justicia distributiva gravar a la herencia y tal vez si la vocación es esa, lo recaudado directamente asignarlo a ampliar las oportunidades de aquellos jóvenes más desfavorecidos. En esto... A ver, pero ¿por qué
porque es mejor gravar a la herencia que que establecer otros tributos que pueden ayudar también a la mejora de la distribución. Y el fundamento en este caso es plenamente normativo, es equilibrar el campo de juego. Unos tuvieron la suerte de tener una herencia y los otros no. Esto tiene dos implicancias. La primera, cuando hablamos de un impuesto a la herencia, no nos imaginemos de que va a alterar el déficit fiscal. No tiene como un potencial recaudador muy importante, pero sí tiene como relevancia desde el punto de vista de qué señales damos como sociedad. Porque hoy la señal que damos como sociedad es que si tuviste la suerte de nacer en un buen hogar, vas a ir en la vida con una mochila más liviana, y si naciste en un hogar más desfavorecido, está bárbaro, esforzate, pero vas a tener una mochila mucho más pesada. Entonces, es un poco qué señal queremos dar como sociedad. Eso es importante, y de hecho los países nórdicos no solo apelan a gravar la herencia, sino también se preocupan porque las nuevas generaciones todos los jóvenes que nacen tengan algún tipo de bono, como que tengan una herencia de partida. Son cosas que se están debatiendo en los países desarrollados, y nos parece de que nosotros como sociedad estaría bien que lo incorporáramos por lo menos en el debate público. Veía una carta al director en el semanario Búsqueda, escrita por Ignacio de Posadas, quien fue ministro de Economía en el gobierno de la Casa Herrera. Y siempre él es muy provocador sobre estos temas, ¿no? Ha dado que hablar en otras instancias. Él señala el tema a partir del estudio de ustedes, ¿no? Dice, el tema de la movilidad social es recurrente y también una preocupación genuina, pero las dos cosas no son coextensivas. ¿Cómo es eso? Dice, y explica. Porque lo genuino es la preocupación por lo que, estando más o menos mal socioeconómicamente, no consiguen moverse ascendentemente. Mientras que el tema recurrente es concentrarse en atacar la situación de los ricos, censurando que se mantengan donde están y no se muevan para abajo. O sea, como que dice que ya la visión se pone, en vez de mirar cómo tirar hacia arriba, dice él, entiende, se va con este tipo de propuestas a cómo desde arriba, cómo a ese grupo de altos ingresos hacerlo bajar, ¿no? Esta falacia, dice, no debería sorprendernos, ya que sale de la misma mentalidad que enfoca la desigualdad como el problema económico y moral medular, en vez de hacerlo sobre la pobreza. Son concesiones morales basadas en la ignorancia de creer que la economía es un juego de suma cero, pero también en colocar el odio al rico por encima del amor al pobre. Por eso, cuando bajan al terreno de aconsejar políticas concretas, el énfasis siempre está en cómo sacarles a los ricos y redistribuirlo, en vez de cómo asistir y fortalecer al pobre. En definitiva, dice, son concepciones cargadas de emotividad sobre bases racionales, poco sustentables y muy cargadas de prejuicios. ¿Qué responden a un planteo como este? Resulta difícil porque responder, en particular por la frase final que habla de emotividad y prejuicios, cuando usa algunos calificativos, en particular la palabra ignorancia, me llama un poco la atención, si lo que estamos apostando es a un debate constructivo. Ese es el primer comentario. El segundo es que me da la sensación que no leyó el informe, porque o si no, no estaría usando esos calificativos. Y en tercer lugar, nosotros lo que estamos poniendo sobre la mesa es cómo la sociedad distribuye sus recursos, ¿sí? Y acá hay temas que trascienden a nuestras generaciones. Voy a poner un ejemplo. El tema medioambiental. A nuestras generaciones seguramente nos afecte relativamente poco. Nos vamos a morir y la Tierra va a seguir relativamente funcionando. A la generación de nuestros hijos y nuestros nietos va a ser más complicada, y si no tomamos medidas hoy, no vamos a proteger el medio ambiente. Claro, uno podría, bajo el argumento de Posadas, un discurso en ese sentido habla de odio a las industrias que contaminan. No, nos estamos preocupando por el bienestar de la población.
Y en este caso, el bienestar de la población está asociado a cómo distribuimos los recursos como sociedad. Es una falsa premisa decir que todos tenemos las mismas oportunidades en este país y que todos vamos a poder aportar a que la torta crezca si algunos nacen en cuna de oro y otros tienen que remar un barco pero sin remos. Y me parece de que un debate sincero y constructivo nos va a hacer mejor como sociedad, porque son debates que no son solo de Uruguay, sino de otros países. Por lo tanto, me llama un poco la atención. Me comentaste de la nota recién. Me gratifica que una personalidad con las características de Posada haya destinado tiempo a escribir. Me llama la atención en su prosa, que además la reconozco de mucha calidad, que se haya referido en esos términos. Pero bueno, capaz que son maneras de construir el debate. Nosotros con nuestro estudio lo que tratamos de hacer es aportar a la medición y como parte de nuestro rol académico a la reflexión de estos temas y al mejor diseño de políticas públicas. Pensando en eso, volviendo a eso, y para responder a alguno de los argumentos que planteaba el propio de Posadas, podríamos ir a otro de los aspectos. Ustedes no solo van por una posibilidad como la herencia, ¿no? Como la herencia, sino también a ver qué argumentos o qué elementos se podría utilizar para empujar ese sector más desfavorecido, como dice él, en vez de mirar al de arriba para sacarle, como señala, ¿no? Bueno, nosotros en eso planteamos varias cosas. Un primer punto que planteamos es que la persistencia que existe en la cola baja de la distribución fundamenta el seguir manteniendo programas de transferencias. Es decir, si la hipótesis es que los hogares que tienen hijos, los hogares que están en una situación desfavorecida, que tienen bajos niveles de activos, realizan peores inversiones en sus hijos, hay que levantar esa restricción. Levantar esa restricción va a ser bueno para ese hogar, pero en particular va a ser bueno para esos hijos y va a ser bueno para el futuro de nuestra sociedad. Vamos a tener personas que van a poder hacer mejores contribuciones. También hablamos del tema de la heterogeneidad en el nivel educativo, pero claramente en eso no podemos ser concluyentes. También hablamos del tema de la formalidad, de que ahí hay un tema a atacar. Es muy distinto el problema de la formalidad, si es un tema circunstancial de un momento de crisis, ¿no? En el 2002 explotó la economía, aumentó el sector informal. Eso es un problema, pero es un problema distinto si lo que pasa es que se traslada de generación en generación. Nos puede estar indicando de que hay problemas en el cumplimiento de las normas o falta de activos que permitan dar el paso al ingresar en el sector formal. Me parece que una actitud constructiva sobre estos temas es tratar de comprender mejor los canales. Y en eso también nuestro cuaderno es muy sincero. Nosotros queremos seguir explorando y comprender los canales que explican la persistencia de la desigualdad. Y en eso estamos y seguiremos trabajando. Y en todo caso no sería solo una herramienta, ¿no? O sea, la solución no parece estar solo en la herencia o solo en las transferencias. Para nada, para nada. Incluso ustedes mencionan otros, ¿no? El rediseño del impuesto al patrimonio y una estructura de impuestos más progresivos a los ingresos personales. Totalmente. En Uruguay se hizo la reforma del impuesto a la renta y tenemos un discurso, miren, nosotros trabajamos con estos temas y con esto voy a ser bien claro. Tenemos una encuesta donde le preguntamos a las personas si el más rico debería pagar más impuestos y en general la gente tiene cierto grado de acuerdo. Y sin embargo, plantea que el IRPF es un problema y que está mal. Lo cual hay como cierta ambigüedad de gran parte de la sociedad de los que participan en esa encuesta, que es una encuesta representativa, y esa afirmación de estar en contra del impuesto a la renta muchas veces surge de personas de que no pagan impuesto a la renta o pagaban más cuando pagaban los impuestos anteriores. Nosotros ahí, un debate abierto debería decir, bueno, Uruguay tiene una carga impositiva, el peso de la carga impositiva progresiva es relativamente bajo si lo comparamos con los países desarrollados. Bueno, si nos comparamos con los países de América Latina seguramente estemos bien, pero si lo que el norte es tener una sociedad más desarrollada, nosotros creemos de que existe margen para incrementar el impuesto a la renta.
incorporando otros aspectos. Pero sí, es parte de la batería de las cosas que deberíamos discutir como sociedad. Digo que hablas del impuesto a la herencia. Vuelvo al impuesto a la herencia. Dice Daniel, impuesto a la herencia es injusto porque el esfuerzo de cada quien en mejorar... voy de vuelta. Es injusto porque el esfuerzo de cada quien en mejorar para dar apoyo a su familia queda diluido por otros que tal vez no se esforzaron tanto. Es muy criticable, pero pienso así, dice. A mí me parece que es bien importante de que cuando nos paramos en nociones de justicia, seguramente existan como distintos lentes en cómo mirarlo. Ahí el punto de partida, entiendo la racionalidad de Daniel. Yo soy padre, tengo 2 hijos y quiero lo mejor para mis hijos. También quiero la mejor sociedad para mis hijos a futuro. Ahí el punto... que le preguntaría a Daniel es... Hay otro que dice, llenito de meritócratas la audiencia. Bueno, capaz que hay que preguntarnos más y tener mejor evidencia de que en qué medida acá se paga el esfuerzo, si eso es verdad. Es decir, Estados Unidos es una sociedad súper meritocrática y se premia, y la percepción es que si uno se esfuerza, le va a ir bien. Sin embargo... y salgo del Uruguay para no herir susceptibilidades y tratar de mirar esto con otro lente. Sin embargo, lo que surge en Estados Unidos es que el peso del hogar de partida es súper importante. Y no solo surge eso. Recién te comentaba de que los estudios ofrecen mediciones para Estados Unidos para distintos condados, ¿no? Y da un resultado muy interesante. Aquellos condados donde el nivel de desigualdad es más bajo, donde existe una mejor provisión de escuelas públicas, donde existe un menor nivel de segregación residencial, esos condados son los que tienen mayor movilidad intergeneracional. Lo cual plantea de que no todo está asociado al esfuerzo individual, de que también juegan las instituciones, juega el entorno donde vivimos, juegan las políticas, porque si todo fuera el esfuerzo, no se encontrarían esas diferencias entre lo que sucede en la movilidad entre condados en Estados Unidos. Bueno, desató un debate, es interesante. ¿Cómo sigue ahora este debate? Ustedes, imagino que uno de los objetivos del estudio era esto, ¿no? Provocar la discusión. Sí, la discusión informada, ¿verdad? Tratar de... en esto hay muchas maneras de medir esto. Nosotros aportamos una, lo tratamos de hacer de la manera más rigurosa que estuvo a nuestro alcance. Nosotros seguimos trabajando en esta agenda de investigación junto con Joan Vila, Sofía Santín y bueno y también académicos de otras universidades. Y me parece que tener buenas mediciones sobre estos temas aporta al debate público, a un debate informado, y también aporta al mejor diseño de políticas públicas. Muchos de nosotros tenemos en la cabeza Uruguay, también una tierra de oportunidades. Vino mi abuelo sin nada. Hay ejemplos por ahí. No fue muy bien. Hay de esos ejemplos. Hay varios que van por ese lado, ¿no? Mi abuelo llegó inmigrante, llegó con una atrás y otra adelante, bueno, y se esforzó y logró... Yo soy primera generación de universitario, se lo debo a mis padres. No sé si todos tenemos las mismas oportunidades de hacerlo. Creo que en el imaginario colectivo tenemos eso. Ahora, más allá del imaginario colectivo, está bueno tener mediciones que vean si nuestras creencias se fundamentan en hechos concretos o no. Uno tiende, y eso hay muchos estudios económicos sobre eso también, sobre aspectos comportamentales, uno tiende a quedarse en la memoria aquellas cosas que más sobresalen. Y hay casos exitosos, y nuestro estudio también confirma eso. Exitosos en el sentido de que, saliendo de un lugar con circunstancias muy desfavorables, logró triunfar en la vida. Pero digamos que no es lo que pasa en el promedio, y que el campo no está tan equilibrado como creen nuestros a priori. Martín Leites, doctor en Economía, uno de los autores del estudio Movilidad Intergeneracional de Ingresos en Uruguay, publicado en el reciente cuaderno de Desarrollo Humano de la serie Futuro en Foco, que edita el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, aquí en Uruguay. Gracias, gracias, un gusto, y bueno, seguimos en contacto a ver cómo sigue después esto. El gusto fue mío y un placer, a las órdenes cuando quieras ir conversando sobre estos temas. Gracias.